Sí, bueno, yo en este tiempo que estoy trabajando con las poblaciones migrantes, las diferentes instituciones que conozco principalmente le están dando la atención a los adultos, ¿no? O sea, nos interesa mucho el tema de la generación de ingresos, sus emprendimientos, el tema de la salud, ¿no? Principalmente, y también el de indocumentación, ¿no? Y yo lo que he observado en estos trabajos que he tenido, porque los primeros meses de nuestro proyecto tuvimos la oportunidad y la suerte de hacer un trabajo presencial, de hacer un trabajo de contacto directo con las poblaciones migrantes. Lamentablemente después vino la pandemia y tuvimos que, bueno, entrar al trabajo más virtual, de internet, nada más. Pero en los primeros meses que tuvimos la oportunidad de asistir directamente a las poblaciones migrantes, pudimos observar que la población invisible, que no se los ve, que no se les toma en cuenta y que no se está haciendo nada por ellos son los niños, las niñas, ¿no? Principalmente los niños pequeños de 0 a 5 años de edad, que están con sus madres, sus papás muchas veces los dejan al cuidado de personas extrañas porque ellos tienen que salir a trabajar. Entonces era una cosa que a mí personalmente siempre he trabajado con infancia, con niños menores de 5 años, ¿no? En toda mi vida siempre he estado muy sensibilizada por los niños de 0 a 5 años. Entonces era una cosa que yo observaba, miraba en las mujeres migrantes, ¿no? Cargadas con sus pequeños, porque nosotros hacíamos los talleres de emprendimiento y donde nosotros a través de los talleres de emprendimiento damos un fondo semilla, ¿no? Entonces veíamos que las mujeres, los padres venían cargados sus pequeños. Y una cosa que observaba yo era que casi la mayoría de las mujeres venezolanas tenían bebés, ¿no? Tenían niños pequeñitos, bebitos. Y una de las cosas era también que ellas trataban de salir embarazadas aquí en Perú para regularizar su situación migratoria, ¿no? Porque de lo contrario estaban pasando como ilegales. Un problema principal de esta población migrante, los refugiados venezolanos, es la indocumentación. Su situación migratoria es muy vulnerable, ¿no? Entonces, para tener los servicios que ellos necesitan, las mujeres que están gestando, que están embarazadas, para acceder al servicio en un centro de salud, tienen que tener un carnet de extranjería. Y muchos de ellos han entrado de manera informal, ilegal, y entonces no les permite tener este servicio. Entonces, algunas instituciones como Cruz Roja, por ejemplo, en esas fechas, yo vi que Cruz Roja estaba dando atención prenatal, servicios, atención a las mujeres embarazadas, y también la institución Encuentros, oías, ¿no? Pero, sin embargo, pues no era suficiente. Entonces, realmente esa era una preocupación. Lo otro que yo observaba en las mujeres cargadas sus niñitos que venían a los talleres de emprendimiento era la desnutrición, ¿no? O sea, eran niños que de manera muy visible se les veía desnutridos, con anemia, ¿no? Porque no estaban comiendo bien. O sea, no tenían una buena alimentación, ni la madre, ni la familia, menos los niños. Otro problema que yo veía con estas mujeres, con sus pequeños, con sus bebés, era que tenían problemas de salud mental, ¿no? Problemas emocionales. A mí me preocupaba mucho ver mujeres totalmente ya exhaustas, cansadas, frustradas, ¿no? Y no qué poder hacer para afrontar su situación aquí en Perú y sobre todo cargada con sus niños, con sus bebés. Entonces, yo me preocupé mucho cuando conocí a una señora que me dijo, yo creo que no sirvo para nada, yo estoy mal y yo creo que no sirvo para nada, hice mal en venir. Y tenía 3 niños. Entonces yo conversé con ella, traté de ser el soporte emocional para ella y traté de conversar en algunas ocasiones más con ella para hacerle entender que la situación que estaba viviendo sí es cierto, difícil, es difícil lo que ellos están viviendo, pero que había que ser resilientes, había que ser fuertes, había que sacar aprendizajes de todo esto y afrontar la situación.
¿no? Entonces yo también, como se dice, me daba fuerzas para darle fuerzas a ellas. Entonces, eran las cosas que yo observaba, ¿no? De la situación de los niños. Y yo me preguntaba, decía, no hay ninguna institución que está haciendo algo por los niños pequeños de 0 a 5 años de edad. No se está asegurando nada, ni su salud, ni su protección, ni la educación de estos niños de 0 a 5 años, ¿no? Son niños que prácticamente están al lado de las mamás, o las mamás o los papás los jalan a las calles para poder incluso entrar a la mendicidad, ¿no? Entonces, es una situación terrible. Y ahora con la pandemia, yo creo que esta situación habrá empeorado. Esta situación será mucho más crítica, ¿no? Yo creo que basta vivir en un barrio, ¿no? Yo vivo acá en San Juan del Lurigancho y veo, ¿no? Que las mujeres venezolanas cargadas sus bebés están pasando vendiendo de manera ambulatoria o tocando puertas, ¿no? Cargadas sus criaturas, y tú vas por Zárate, Chimú, y encuentras también mujeres cargadas a sus pequeñitos, a sus bebitos, y prácticamente en mendicidad, ¿no? Pidiendo alguna limosna. Entonces, la situación se ha empeorado, la situación es mucho más crítica, ¿no? Entonces, esa es una situación que prácticamente preocupa, ¿no? Si bien nuestra población peruana está pasando también por culpa de la pandemia, estamos pasando esta situación de crisis económica y todo, imagínense ustedes las poblaciones migrantes, ¿no? Que antes de la pandemia ya tenían problemas, antes de la pandemia tenían todas esas deficiencias, ¿no? De poder cubrir sus necesidades básicas, y ahora con la pandemia esto se ha hecho mucho más crítico. Entonces, eso es lo que yo he ido observando en estas mujeres, ¿no? Que en los primeros meses estuve con ellos como 7, 8 meses. Ahora, acá en San Juan del Lurigancho hay albergues que lo ha promovido la Iglesia Católica, pero lamentablemente, ¿no? El albergue, por ejemplo, el albergue del Centro Pastoral San José, ¿no? Que tenía aproximadamente capacidad para 40 familias, y se priorizaba, ¿no? Con el apoyo de ACNUR, se priorizaba dar albergue a las mujeres con bebés. Entonces era una cosa interesante que había empezado a funcionar en San Juan del Lurigancho. Nosotros estuvimos trabajando también ahí, y el espacio era apropiado para dar cobija a unas 40 familias, y empezó a funcionar así, donde los niños tenían un espacio de juego, un espacio lúdico. Nosotros como Acción y Desarrollo implementamos ese espacio junto con ACNUR, implementamos un espacio de juego para los niños pequeñitos podían quedarse ahí, pero lamentablemente llegó la pandemia y eso se tuvo que desarticular, ¿no? Porque el temor era que si entraba el virus podía atacar a todos. Entonces las personas, las religiosas que estaban a cargo de este albergue tuvieron que cerrarlo. Solo quedaron al cuidado 2, 3 familias nada más. Entonces imagínense la situación, ¿no? Que pasan estas familias migrantes, estos niños, estas niñas que son inocentes de todo lo que están viviendo sus padres. Entonces son situaciones que yo he visto y he estado en la primera fase de este trabajo que yo he venido haciendo con población migrante. Como te decía, somos 24 instituciones. Hay 4 instituciones que están trabajando con niños: CALPA, Plan Internacional, COPEME, Aldeas Infantiles, ¿no? Que están trabajando específicamente con niños, pero que yo sé son niños de, digamos, mayores de 5 años, ¿no? Y que están desarrollando algún programa recreativo, talleres de recuperación. Están desarrollando actividades escolares con los niños, actividades recreativas con los niños, pero mayores, o sea, niñitos de 5 a 12 años de edad, ¿no? Donde les dan útiles escolares, kits de limpieza. Bueno, eso es lo que he visto. Con niños de 0 a 5 años, algún programa específico, no estoy informada. No estoy informada.
Por ello, nosotros como Acción y Desarrollo, nosotros habíamos diseñado, ¿no?, una estrategia de trabajo comunitario. Creíamos de que el tema para atender a la niñez, para atender a la primera infancia, pasa por resolver el tema de la situación migratoria de la madre, ¿no? Porque si la madre resuelve su situación migratoria, pueda tener acceso a todos los servicios. Entonces, por ahí era el primer paso, es decir, qué hacer para que los niños puedan ser atendidos y acceder a los servicios, es resolver la situación o el estatus migratorio de la madre, ¿no? Y luego trabajar de manera articulada con la iglesia, un centro de salud. Nosotros aquí en San Juan del Lurigancho estuvimos levantando una propuesta, ¿no?, de hacer un trabajo articulado entre la sociedad civil, la iglesia y el centro de salud, porque hay ya una experiencia previa que se está desarrollando en el asentamiento humano de Motupe, en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. En esta parroquia hay comedores infantiles, ¿no? O sea, regenta comedores infantiles y tiene un trabajo directo articulado con el centro de salud de Motupe. O sea, los niños que son detectados con anemia son derivados a estos comedores parroquiales infantiles, ¿ya?, donde al niño se le dosifica una alimentación apropiada para que pueda recuperarse de la desnutrición, de la anemia. Entonces, esta es una experiencia bien interesante, que hay necesidad de impulsarlo, de hacerlo, ¿no? De manera pilotos, en algunos espacios territoriales, ¿no? Entonces, porque no hay forma, pues, ¿cómo lo atiendes a los niños de 0 a 5 años? En el tema de la salud, ¿no? Hay que articular acciones entre el centro de salud, las iglesias, la sociedad civil. Igual el tema educativo, ¿no? Cómo los niños empiezan a acceder a CUNAMAS u otros espacios que también el Estado tiene y puedan los niños ser atendidos. Yo creo que por ahí empieza a hacerse un trabajo, es una buena iniciativa en Motupe, y creo que nosotros también como Acción de Desarrollo decíamos, hay que levantar esta propuesta, ¿no? Estamos en eso, ojalá podamos encontrar el apoyo de alguien y nos pueda ayudar para hacer ese trabajo. Lamentablemente, como te digo, ha llegado la pandemia y ha desbaratado muchas iniciativas. Por ejemplo, este comedor que te digo de Motupe y los comedores infantiles, ¿no? También tienen un taller productivo donde elaboran pan de kiwicha, quinoa, ¿no? Y lamentablemente ha tenido que cerrarse por la pandemia. Entonces, la situación se empeoró acá. Esa es un poco la experiencia. Yo creo que una de las cosas que también no contamos es con información sobre esto. Algunos estudios, algunos estudios, todo, ¿no? Pero como te digo, se está hablando más de la situación migratoria, situación económica, de los impactos de la migración en el Perú, pero todavía hay o no hay, o casi no hay, información mucho más específica sobre la población o sobre la primera infancia, ¿no? Entonces, todavía yo no he visto o no me informé que haya un estudio, ¿no? Entonces, solamente algún estudio, algún alcance que tenemos de World Vision, nada más, ¿no?